Buenos días a todos. Continuamos dibujando nuestro control personalizado. En esta ocasión vamos a dibujar un rectángulo con las esquinas redondeadas al que pintaremos de blanco y dibujaremos su contorno. A este rectángulo le vamos a llamar rectángulo valor. Lo dibujaremos sobre el rectángulo base en el espacio que habíamos reservado, más o menos de la siguiente manera. Si nos fijamos, el rectángulo valor lo dibujamos a continuación del rectángulo texto y deja un pequeño espacio a la derecha que hemos llamado margen. Finalmente dibujaremos el último rectángulo que le vamos a llamar rectángulo deslizable. Como podemos ver, este rectángulo es un cuadrado que tiene las esquinas redondeadas y lo hemos pintado con un degradado desde el centro hacia el exterior. Este rectángulo lo vamos a pintar sobre el rectángulo texto, más o menos así. Para dibujar todos estos rectángulos seguiremos los mismos pasos que en los rectángulos anteriores. Primero, crearemos los rectángulos a nivel de clase, luego configuraremos los rectángulos, posición y tamaño, y finalmente dibujaremos los rectángulos. Vamos allá. Bueno, abrimos nuestro proyecto y en la región que habíamos creado para ello vamos a crear nuestro rectángulo valor, igual que hemos hecho en los rectángulos anteriores. Private rectángulo valor como un rectángulo F y de momento que esté vacío. Rectangle empty. Bien, ya tenemos creado el rectángulo. Ahora lo que vamos a hacer es configurarlo. Para ello nos iremos al procedimiento donde ponemos todas las configuraciones de los rectángulos. Aquí vamos a definir, vamos a configurar el rectángulo. Rectángulo valor va a ser igual a un nuevo rectángulo F que, como hemos dicho, lo vamos a posicionar justo después del rectángulo texto. Para ello utilizaremos las coordenadas que ya teníamos de ese rectángulo. La coordenada X será la misma que la coordenada del rectángulo texto, coordenada X, más el ancho del rectángulo texto. Rectángulo texto, ya está, ya tenemos la coordenada X. La coordenada Y será la misma que tenga el rectángulo texto, puesto que la queremos dibujar el rectángulo valor a la misma altura. Rectángulo texto. Bien, ya tenemos, ya tenemos la posición. Ahora vamos a definir el ancho y el alto del rectángulo. El ancho del rectángulo será el ancho que tenga el rectángulo base, width, menos el ancho que hemos definido para el rectángulo texto. Rectángulo texto, width. Vale. Si nos acordamos, el rectángulo texto también estaba un poco separado hacia la derecha y a ese espacio le habíamos llamado margen, es decir, que el rectángulo valor también tendrá que tener
habrá que descontarle el margen derecho. Y también tenemos que descontarle el margen izquierdo que dejamos. Como podemos ver, 2 veces el margen. Ya tenemos el ancho. El alto será el mismo que el rectángulo texto. Rectángulo texto. Ya está. En principio ya tenemos la configuración de nuestro rectángulo valor. Vamos a comentarlo. Configuración del rectángulo valor. Vamos guardando y ya nos queda únicamente preparar el procedimiento para dibujar el rectángulo valor. Para ello crearemos ese procedimiento, por ejemplo, después del rectángulo texto. Aquí vamos a crear un nuevo procedimiento, private sub dibujar rectángulo valor. Como en casos anteriores, tiene que recibir el parámetro e como find event argument. Si nos fijamos un poco, el código del procedimiento rectángulo texto lo podemos utilizar para nuestro rectángulo valor. De forma que lo copiamos y lo único que hay que cambiar es esta instrucción de aquí, porque tenemos que generar un trazado gráfico, pero no con el rectángulo texto, sino con el rectángulo valor. Y ya lo tenemos. En principio, el rectángulo valor ya estaría definido exactamente igual y nos queda únicamente llamar a este procedimiento desde el método onPaint. Desde aquí. Dibujar rectángulo. Dibujar rectángulo valor. No sé por qué no me ha aparecido. He cometido algún error. Vamos a ver. Dibujar rectángulo valor. R. Esta R está mal. Así. Dibujar rectángulo valor. Ya lo tenemos. Guardamos. Nos posicionamos en el formulario y compilamos para ver que el rectángulo valor ya se dibuja. Aquí lo tenemos. Ahora procederemos a dibujar el rectángulo deslizable y lo haremos exactamente igual que hemos hecho con los anteriores rectángulos. Nos posicionaremos en la región variables y constantes y crearemos el rectángulo a nivel de clase. Private rectángulo deslizable como rectángulo F y de momento, como siempre, como un rectángulo vacío. Ya está. Ahora tendremos que ir a los procedimientos donde configuraremos este control. En el procedimiento configurar control. Aquí configuramos el rectángulo deslizable. El rectángulo deslizable va a ser igual a un nuevo rectángulo F que tendrá en principio la misma posición que el rectángulo texto. Rectángulo texto, la posición X, y rectángulo texto, la posición Y. De esta forma lo dibujaremos
en la misma posición donde hemos empezado a dibujar el rectángulo texto. Y el tamaño lo definiremos como un cuadrado que tenga de lado la misma longitud que el alto del rectángulo texto. Rectángulo texto. Y de ancho exactamente, de ancho y de largo lo mismo. Rectángulo texto G. Ya está. Ya lo tenemos configurado. Vamos a separar un poquito esto. Listo. Ahora nos toca dibujar el rectángulo. Para ello crearemos un nuevo procedimiento que nos permita dibujar este rectángulo. Y lo vamos a hacer exactamente igual que el resto de los rectángulos. Crearemos un procedimiento private sub que le vamos a llamar dibujar rectángulo deslizable y le pasaremos el parámetro e, que es un paint event arrow. Ya está. El código es muy parecido al de los otros rectángulos y para evitar alargarnos mucho lo que vamos a hacer es copiar todo ese código. Copiamos y lo pegamos en nuestro procedimiento. Pegar. Vale, aquí tendremos que cambiar, como hemos hecho en la vez anterior, en lugar de crear un trazado gráfico del rectángulo valor, tenemos que crear el trazado gráfico del rectángulo deslizable. Ya tenemos creado el trazado gráfico. Esta brocha de momento no nos va a servir porque lo que pretendemos es crear un degradado de varios colores que vayan desde el centro hacia los extremos, con lo cual la brocha sólida no nos sirve. Lo podríamos hacer exactamente igual y veríamos que nos sale pues, una brocha de color blanco en este caso, y lo vamos a hacer para que lo veamos todos. Bueno, guardamos, nos posicionamos en el formulario, perdón, no lo hemos llamado, vamos a llamar a este procedimiento desde el método onPaint, dibujar rectángulo deslizable y le pasamos el parámetro. Ya está. Guardamos, compilamos. Como veis, una vez compilado ya nos aparece el rectángulo deslizable dibujado aquí, pero no tiene ese color degradado que queremos darle. Para darle ese color degradado tenemos que cambiar la brocha con la que hemos programado el dibujo. Esta brocha, en principio, no nos sirve. Entonces lo vamos a inhabilitar y tendremos que crear una brocha. Y lo haremos de la siguiente forma. Vamos primero a eliminar las líneas de código que no nos hacen falta para crear nuestra brocha de degradado. Quitamos esto para que no nos estorbe y también vamos a quitar esta otra instrucción que lo que hace es pintar el interior del rectángulo, que lo haremos un poquito más adelante. Bien, para poder pintar con varios colores el interior de un rectángulo, primero tendremos que definir un conjunto de colores. Esto se hace de la siguiente forma. Primero definiremos una variable que le vamos a llamar conjunto colores y que va a ser del tipo colors. De momento, y aquí lo que vamos a hacer es ir añadiéndole todos los colores que vamos a necesitar para este degradado. Creamos un nuevo conjunto de colores dentro de los corchetes. El primer color lo vamos a definir RGB y lo vamos a definir con una opacidad
tenemos establecida y el color va a ser el 227, 243 y 255. Este es el primer color. El segundo color lo definiremos de la misma manera. La misma opacidad. El color va a ser 189, 205, 233. Otro color más. También con una opacidad. El color va a ser 103, 150, 161 y el último color lo vamos a definir igual, opacidad, con un color de 76, 118 y 146. Ya tenemos definidos nuestro conjunto de colores. Para saber a qué color corresponden estos números, podemos utilizar, por ejemplo, el Paint. Nos vamos a editar colores y aquí, en esta zona de aquí, podemos ir diciéndole qué color queremos. Por ejemplo, el primero que hemos definido, que es 227, 243 y 255, corresponde a este azulito claro. El segundo que hemos definido, 189, 205 y 233, es un azul un poquito más oscuro. El tercero, 103, 150 y 161, es un azul un poquito más oscuro todavía. Y el último que hemos definido es el 76, 118 y 146. Es otro azul, pero más oscuro. Es decir, que hemos definido un conjunto de colores de la gama de los azules desde más clarito hasta más oscuro. Bien, ya tenemos el conjunto de colores, pero también nos hace falta definir desde dónde queremos empezar a pintar con cada color. Esto lo vamos a hacer definiendo una nueva variable que va a contener todas esas posiciones. La vamos a llamar posiciones colores, que va a ser de tipo single, y a continuación de la definición vamos a crear el nuevo conjunto de posiciones. Igual que hemos hecho anteriormente, dentro de los corchetes. El primer color lo vamos a dibujar en la posición 0. El segundo color lo vamos a dibujar a partir de la posición 0,82. El tercer color lo vamos a empezar a dibujar a partir de la posición 0,85. Y el último en el valor 1. Estos valores, tanto los valores como los colores, los podemos ir cambiando a nuestro gusto y sería conveniente ir haciendo pruebas para ver qué cosas y qué efectos podemos llegar a conseguir. Tenemos un error porque no hemos definido la variable como un conjunto de datos. Es un array que tenemos que definirlo de esa manera. Ya tenemos las posiciones, tanto los colores como las posiciones. Ahora lo que tenemos que hacer es mezclar tanto los colores como las posiciones. De alguna forma tenemos que relacionar el color con la posición. Esto lo vamos a hacer en la clase ColorBlend de la siguiente manera. Definimos una variable que vamos a llamar
mezcla colores como un nuevo color blend. Y una vez que tenemos definido esto, le tendremos que ir diciendo, mediante las propiedades del color blend, qué colores y qué posiciones queremos mezclar. Entonces, mezcla colores position, y en esta propiedad le añadiremos posiciones de colores, y en mezcla colores, en la propiedad colors le añadiremos los colores que tenemos, el conjunto de colores. Ya tenemos definidos nuestros colores, nuestras posiciones, y ya los hemos mezclado. Ahora tendremos que crear nuestra brocha. Lo haremos de una forma muy similar a como hemos hecho otras veces. Definimos una brocha, que este tipo de brocha va a ser un path gradient brush, que va a ser como una nueva brocha path gradient brush. A esta clase le tenemos que pasar el trazado gráfico que hemos creado al principio del procedimiento, que es el graphic path, para que sepa cuál es el trazado gráfico sobre el que tiene que actuar. Definimos el tipo de degradado que queremos para nuestra brocha, path gradient brush interpolation color va a ser igual a la mezcla de colores que hemos definido anteriormente. Mezcla de colores. Y finalmente a la brocha le tenemos que decir path gradient brush que queremos que asigne los colores que hemos creado antes y que habíamos llamado conjunto colores. Ahora ya solo nos queda pintar el interior de nuestro rectángulo de la siguiente forma. Graphic Fill Path. Le tenemos que pasar la brocha que hemos creado, que habíamos llamado Path Gradient Brush. Tenemos que dar, y también le tenemos que pasar el trazado gráfico donde tiene que pintar. Ya está. En lugar de anular la brocha que teníamos antes, tenemos que anular o descargar de memoria el Path Gradient Brush. Ya está. Guardamos, compilamos y ya tenemos nuestro rectángulo deslizable pintado dentro de nuestro control tal y como queríamos. Bueno, con esto hemos terminado. En los siguientes vídeos veremos cómo escribir y cómo darle funcionalidad a nuestro control. Hasta la próxima.